Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Picado, soy gestor deportivo de la Federación Costarricense de Hockey y hoy venimos de nuevo para hablarles un poquito sobre el hockey sobre césped como parte del programa Movete y Aprende en Casa. Esta tarde me acompañan mis dos hijos, Bernardo y Iker, por eso nos ven que estamos sin mascarilla, pues pertenecemos a la misma burbuja familiar, así que vamos a ver lo más importante, lo más básico que tenemos que conocer y que saber sobre los fundamentos técnicos del hockey sobre césped. Pero primero vamos a recordar un poco algunos de los elementos que son muy básicos y muy importantes para que los practicantes puedan desarrollar el deporte como tal. En este caso ellos ya traen cada uno su stick, pero van a colocarse las espinilleras. Entonces, chicos, colóquense en las espinilleras de frente ya. Si lo notan o lo recuerdan, la espinillera tiene un tamaño diferente a la espinillera que conocemos normalmente de fútbol o de fútbol sala. Es una espinillera un poquito más larga que cubre los tobillos y que pues trata de cubrir todo lo que es la parte de la espinilla casi que hasta la rodilla. Es muy importante tener esta protección porque a veces en algunos accidentes que no le doy bien a la pelota o que el palo se me va, normalmente lo que pega es esa parte de la pierna. Entonces es muy importante que se coloquen la espinillera. Ellos traen un bucal, a ver si quiero lo enseña, pero tal vez solo para mostrar lo que utilizan un bucal normalmente en los juegos, en los partidos. Hoy no lo van a utilizar, no se lo van a poner, porque no va a haber un juego específico, un juego colectivo, sino que lo que van a hacer es más demostración de fundamentos. Y también traen un guante, uno de los dos usa más el guante que el otro, entonces el guante es optativo. Normalmente en el juego, estos tipos de protecciones como el guante es optativo. En las competencias sí es obligatorio el uso del protector bucal. Colóquense ahora sí con el stick. Vamos a hacer una pequeña entrada en calor, entonces vamos a aprovechar que cada uno trae su palo, van a empezar un poquito desde atrás. Y solamente van a hacer trote suave, ¿verdad? Van a avanzar, van a regresar, van a aumentar, subir las rodillas, ajá. Ahora suben los talones. Y ahora hacemos una combinación, subimos rodilla y subimos talón, rodilla, rodilla, talón, talón. Eso es. Ahora movimiento de brazos, aprovechamos que tienen el stick en la mano derecha para hacer el movimiento, ir fortaleciendo los hombros, va de nuevo. Y ahora vamos a hacer desplazamientos laterales con posición de juego. Recuerdan que la posición de juego es una posición flexionada. ¿Hacemos una más? ¿Verdad? Ok, ahí se colocan y hacen un poquito de estiramiento abajo con el stick. Separan las piernas, vuelven a estirar. Obviamente toda esta fase es un poquito más extensa. Estamos haciendo como una pequeña demostración de algunos ejercicios que los pueden hacer en repeticiones un poco más largas, más extensas. Cada uno de ellos va a tener una pelota. Y vamos a repasar o vamos a ver lo que es la conducción de derecho. Y la conducción de derecho es precisamente la pelota ubicada en la parte derecha o en el perfil derecho del cuerpo, a un lado, y que la pelota debe ir estrictamente pegada al palo. Hacete una conducción acerca de la cámara y regresa. Regrese. La pelota va totalmente pegada al palo. No va con golpecitos, sino que la pelota va rodando pegada al palo. Dale, Iker.
Ok. Esta es la conducción más básica. De esta conducción se pueden hacer otras variantes. Vamos a hacer ahora una conducción de derecho, de lado igual, pero cada 2 pasos, más o menos, 1, 2, vamos a detenerla. Lo pueden hacer los dos al mismo tiempo. Y sigue. 1, 2, para. Sigue. 1, 2, para. Regresa. 1, 2, para. Regresa. Ok. Frente. De esta misma conducción, vamos a hacer la conducción que es un poco más compleja y que también tiene que ver más con la parte técnica del juego y con lo que diferencia el hockey sobre césped de otro tipo de hockey. En otros deportes o en otras modalidades como el hockey de hielo y el hockey en patines, el palo, la pelota puede pegar por cualquier cara. En este juego solo puede pegar por la cara plana, la cara interna del palo. Entonces, cuando un jugador tiene la pelota en el perfil izquierdo, tiene que girar su palo para poder dominarla. Esto no sucede en otros tipos de modalidades. Entonces, ahorita ellos van a hacer conducción combinada, dando golpes de derecho y de revés. Hágalo despacio para que se aprecie. Regresa. Vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a hacerlo más rápido, el golpe. Dale. Muy bien. Esta conducción, nosotros cuando entrenamos, los entrenadores normalmente le pedimos a los chicos que la practiquen mucho en casa, porque en casa lo pueden desarrollar mejor, ¿verdad? A la hora que llegan al juego, al campo, el día del entrenamiento, se van a sentir muchísimo más cómodos a la hora de hacer el manejo de la pelota. Entonces ya podemos jugar con variantes de la conducción. Puedo decirles que vayan en conducción de derecho y que regresen en conducción combinada. Vamos. Conducción de derecho, rápido. Regreso, conducción combinada. Ahora al revés. Conducción combinada y regreso en conducción rápida. Nótese la posición básica, ¿verdad? Que normalmente para el juego, tanto en la conducción como en casi todos los gestos técnicos, la posición básica de ellos tiene que estar semiflexionada, con el centro de gravedad abajo que les permita moverse, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer un trabajo de pases. El pase más básico que hay es el pase de derecho. Tal vez utilizan solo uno. Vamos a hacer el pase derecho de forma de golpe, en forma de golpe. Entonces, Iker va a dar un golpe a la pelota y va a tratar de que la pelota vaya directo hacia el palo. Siempre es importante que aclararles e intentar desde el principio que la pelota vaya al palo, porque a veces no le damos la indicación y la tiramos a cualquier parte. Y cuando la pelota va a los pies, se complica mucho la recepción. Entonces, pase de golpe al palo, pase de golpe al palo. Y la recepción es exactamente igual de derecho. Dale, pase al palo, pase al palo, de nuevo. Pase al palo, pase al palo. ¿Otro más? Ok. Otro tipo de pase es el pase de push. Este que escucharon yo les dije pase de golpe. Ustedes escuchan o pueden ver el golpe. El palo se desliza y golpea la pelota. Ahora va a intentar hacer un pase que es de push. El pase es empujado, no es golpeado. ¿Vale? No sé si lo pueden apreciar, que es diferente. Córrese para allá un poquito, Iker. Hacia los conos. No, busques los conos. No, eso. Ahí. Para. No podemos olvidar que cualquier pelota que pegue en el pie es falta, con intención o sin intención. Entonces, cuando se hacen los pases, siempre tengo que tener primero la seguridad de que la bola va a llegar al palo, y si pasara, tengo que saber que tengo que levantar el pie para no cometer una infracción. Van a hacer una seguidilla de pases, de push. Y aquí podemos hacer muchos juegos, como contar los pases, ver cuánta es la mayor cantidad de pases que se pueden hacer.
Si estuviéramos en un lugar más amplio, podríamos ampliar el espacio para hacerlo cada vez un pase más largo. Ahora, control de derecho y revés y pase de derecho. Control derecho y revés, pase derecho. Control derecho y revés, pase derecho. Uno más. ¿No más? Ok. Cuando ya tenemos lo básico de conducción y lo básico de pases, podemos ya empezar a hacer algunos ejercicios combinados. Entonces, en este momento Iker va a salir con la pelota. Esto lo voy a esperar aquí de frente. Va a ir hacia allá en conducción combinada. Igual como está haciendo. Y cuando regresa para acá, viene conducción de derecho y le hace el pase a él. Conducción combinada, combinada. Giro, avanzo. Pasa. De nuevo, del otro. Dale. Otro. Uno más, último. Muy bien. Así es como vamos enlazando los fundamentos. Tenemos el pase y la recepción, tenemos la conducción básica. Entonces, con estos dos elementos ya podemos, o ya un aprendiz puede ir estableciendo muchas variantes y ya también podemos introducirlo dentro de lo que son los juegos colectivos. Pero siempre, una de las cosas que más vamos a trabajar con ellos va a ser la parte del dominio de la conducción. Ahora les voy a pedir que hagan una conducción y que cada uno haga un giro en el cono. Un giro de derecho. O sea, van a entrar por la parte derecha del cono, giran, avanzan hacia allá, cuando regresan también hacen el giro. Córrese para acá un poquito. Vamos a hacerlo despacio, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo despacio, como si fueran aprendices. Vamos, sale. No, sigue. Dale. Va, giro. Ok, vamos a hacerlo un poquito más veloz. Repito, entro de derecho, giro, voy directo para allá, vengo, giro y voy directo para allá. Velocidad. Perfecto. ¿De qué sirve esto? Bueno, es pulir o llevar al 100% la conducción, porque el nivel 1 es conducir de manera que la pelota vaya pegada al palo y que vaya en línea recta, ¿verdad? Cuando vienen los obstáculos, cuando empiezan a suscitarse los problemas. Ahora les voy a complicar un poco más y en vez de que hagan un círculo, les voy a decir que hagan un zigzag o un 8. En realidad solo un 8. Van a ir 8 cerrado. Voy y vengo. Ya no tengo que ir para allá. Dale, despacio, despacio. Otra vez, despacio, otra vez despacio. Ahora lo vamos a hacer más rápido. La versión rápida. Bien, y con esto ya podemos ir jugando con obstáculos. Incluso si en casa no tenemos, obviamente a veces, conos, pues podemos poner sillas, podemos poner una maceta, podemos poner un basurero, ¿verdad? Mis estudiantes del colegio lo hacen con cualquier cosa que encuentren en la casa y lo van mejorando poco a poco. Ok, sale uno y hace un recorrido completo. Dale. Utilizando los dos perfiles. Cuando la pelota está por el lado derecho, uso el perfil derecho. Cuando la pelota está por el lado izquierdo, tengo que girar el palo para poder darle el perfil izquierdo. Sale. Una más. Buena velocidad. Velocidad. Dale. Bien.
Cuando tenemos ambiente de entrenamiento, o tenemos un grupo de chicos, podemos sustituir los conos por chicos, ¿verdad? Venga, Iker, ayúdeme aquí, colóquese en el siguiente cono. Y esto le va a hacer, lo que va a hacer es darle un poquito, bueno, viendo para allá. Así, ve el cono como lo tengo yo. Ajá, métalo entre los pies. Ok, corra aquel un poquito para que él pueda pasar bien. Un poquito de nivel alta de dificultad, dale, pasa igual. Baja el palo. Ajá, ajá. Va ahora ahí, va Iker, venga, ayúdese acá. ¿Qué es lo que simulan? Dale. ¿Qué es lo que simulan los conos? Lo que los conos simulan son jugadores adversarios, ¿verdad? Y obviamente cuando les achicamos aún más el espacio, cuando se van complicando más las situaciones. Una pregunta que siempre nos hacen, porque ya vimos cómo es que se pasa la pelota, ya vimos cómo la reciben, ya vimos cómo la conduzco, pero en el juego es un juego colectivo de pasar la pelota y también de quitar la pelota. Entonces hay gente que nos dice, ¿cómo le quitas la pelota? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita en este momento. Es un gesto de mucha paciencia, porque algunos creen que el que tiene la pelota yo le puedo golpear el stick para quitarla y esto es infracción, o sea, es falta. Entonces tienen que tener mucho cuidado de cómo se hace. Ahorita ellos van a hacer un recorrido. Ahorita ellos van a hacer un recorrido donde lo que tienen que hacer es solamente conducir de derecho. Entonces, en este caso, Iker va a conducir, venga usted acá, para que marque. Iker va a conducir de derecho y el Amalek lo va a esperar y le va a tratar de quitar la pelota. Quitarle la pelota, repito, es una acción donde el palo o el stick de él solo puede tener contacto con la pelota. En el momento que él levante el stick y golpee el palo de él, se convierte en una falta. Y una falta que puede ser hasta de tarjeta. Vamos a hacerlo bien despacio. ¿Sí? Siga usted para allá. Va de nuevo. Viene con la pelota. ¡Pum! Ok. Va de nuevo. Una vez más. De nuevo. Voy. ¡Pum! Ok. Va de nuevo. Ahora vamos a hacer un poquito más de velocidad. Usted sabe que él va a venir rápido, ¿verdad? Va a venir directo a usted. Usted va a ser firme en el quite. Dale. Usted también lo va a hacer fácil, rápido, fuerte, rápido. Ok. Bueno, no es tan fácil el asunto porque ahora vamos a poner una realidad de juego. Si Amalek viene de frente a Iker y ve que tiene el bloqueo puesto, va a girar y va a escapar. Se va a regresar. Entonces él puede hacer esto en el juego. ¿Viene? ¿Vio el bloqueo? ¿No? Y gira. O ve el bloqueo, ahora va a girar para este lado. Donde ve que viene el bloqueo, gira para este lado. Dale. Ajá. Entonces, en el juego pueden escaparse de la presión, ¿verdad? Ahora, van a hacerlo de nuevo. Pero ahora, igual Iker va a poner el palo para bloquear. Y usted va a intentar pasar la pelota sobre el palo. Pero viene de aquí la contra, ¿verdad? ¿Qué hace el jugador que trae la pelota cuando ve que bloquean y o decide no devolverse o decide no girar? Va a subir la pelota, va a levantar la pelota por encima del stick contrario. Va a hacerlo despacio. ¿Vamos? Y eso también se permite en el juego. Va de nuevo, Iker lo hace ahora. Viene de frente y sube la pelota. Ahí pase la pelota. Una más, un poquito más real. Ah, ahí no le subió. Va de nuevo. Ok, hay varias formas de evadir la presión. Muchas gracias, corren para allá. Entonces, si hacemos una recapitulación de lo que hemos hecho, ya vieron un poco cómo conducir, que hay dos formas básicas de conducir, cómo pasar la pelota, y vimos dos formas básicas de pasar la pelota, ¿verdad? También vimos cómo evadir obstáculos, que tienen que ver mucho con la posición básica, bajo el centro de gravedad, y también cómo quitar la pelota.
Entonces, con estos ejercicios básicos ya podemos jugar o podemos hacer un pequeño juego en donde se marca 1 contra 1, intentan hacer el gol. Vamos a hacerlo despacio, ¿verdad? 1 contra 1, vamos a poner como si tuviéramos un marquito acá. Solo una pelota. Uno de los dos empieza la acción. El juego, ¿verdad? Juego tranqui. Dale. Ahí va. Bien, hay un gol ahí. Alto, alto. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un jugador que sin intención, pero aún sin intención, siempre comete la falta, que viene y hace esto? Él tiene la pelota y golpeo el palo. Si yo hago eso, es una falta muy fuerte. El reglamento la castiga de una forma muy fuerte. Por supuesto que cuando son principiantes, pues todos sabemos que son faltas que se dan. Pero en un juego, cualquiera que se dé, hay que parar, hay que pitar y obviamente pitar la infracción. ¿Qué pasó? Posiblemente fue sin culpa. Tome la pelota de nuevo. Tal vez la pelota está ahí y donde yo voy a golpearla, ya él la pasó y giró el palo. Y yo golpeo el palo. Sigue siendo falta. Entonces tengo que tener mucho cuidado. El consejo o la recomendación que siempre hacemos es que si él viene con la pelota, yo tratar de ver qué va a pasar, de tener paciencia. Si él trata de pasar, yo voy a tratar de bloquearlo. Y si lo bloqueo y lo trato de sacar la pelota, la saco, me la llevo yo. Si él ve el bloqueo y se devuelve, bueno, no hay ningún problema. O sea, no puedo llegar a tratar de quitar por un golpe. Y menos, de nuevo conduce, y menos intentar tirar el palo y golpear sus pies. Tirar el palo y golpear cualquier extremidad del compañero o del adversario también es falta. Entonces van a tener que tener mucho cuidado a la hora de hacer todos estos gestos. Vamos a dejarlos que jueguen un poquito más y ahorita vamos a hacer otra actividad. Dale. 1 contra 1. Con cuidado, con paciencia. Bien. Se descuidó los pies, ¿vieron? Iker descuidó los pies y le hicieron el gol. Viene para acá. Gire, gire. Ajá. Busque, busque. Ok. Bien. Muy bien. Bien, antes de continuar, bueno, recordarles que somos la Federación Costarricense de Hockey. Orgullosamente tenemos nuestra sede, nuestro cuartel de operaciones en Cartago. Tenemos muchos de los seleccionados nacionales que son ciudadanos cartagineses. Hay otros chicos de otras partes del país, pero este deporte nació en Cartago y somos muy orgullosos de decir eso y que tratamos de mantener la cuna aquí en esta provincia. Obviamente no le cerramos la puerta a ninguna otra provincia y tratamos de trabajar de la mejor forma desde las edades más tempranas que se pueda. Obviamente este año 2020, con toda la situación crítica de la pandemia, pues nos ha hecho frenar un poquito con respecto a lo que era el desarrollo y la masificación. Sin embargo, desde hace unos 2 meses para acá, se ha creado un grupo bonito de principiantes que están trabajando en las canchas sintéticas del Sport Center en Agua Caliente y que se ha ido aumentando en número. Es tanto hombres como mujeres, y por si alguno tuviera la intención de pertenecer o de conocer este deporte, pues pueden buscar el perfil del Sport Center, también pueden buscar el perfil de Facebook de la Federación Costarricense de Hockey, así como se llama, Federación Costarricense de Hockey, y también pueden buscar en Instagram como FECO Hockey. Ahí cualquiera de estas redes sociales les daría muchísima más información. Alguna vez me preguntaron, ¿qué pasa, profe? Yo no tengo palo, ¿cómo hago para ir? No podría jugar. Nosotros, en todo lo que son los procesos de masificación, de iniciación, aportamos y les prestamos el stick, prestamos la bocha y también ayudamos en la parte de la formación. Obviamente ponemos un entrenador que se encargue de todo su desarrollo. El juego es en realidad muy bonito, al final de cuentas es una actividad deportiva interesante, mantiene algunas similitudes con el fútbol, por aquello de la gente que le gusta mucho comparar deportes,
¿Por qué lo digo? Bueno, porque se juega en posiciones defensivas y ofensivas. La idea es tratar de anotar un gol, ¿verdad? La idea del otro equipo es tratar de que no me anoten un gol. Y al final de cuentas, como es nuevo el deporte, como es algo que tal vez mucha gente no domina, pues poco a poco lo van desarrollando y van evolucionando de acuerdo a la cantidad de tiempo que le inviertan en eso. Entonces, ciertamente es un deporte que se presta para compartir en familia. Hace un par de años tuvimos un grupo de mamás que decidieron aprender a jugar este juego después de cierta edad, ya grandes, y bueno, esto nos complace muchísimo y creemos que también tipos de proyectos como estos se pueden reactivar. Bueno, voy a ver un poquito más de un par de fundamentos más con ellos para ir cerrando. Y ahora lo que vamos a hacer es el famoso juego del 2 contra 1. Entonces yo aquí me voy a involucrar un poquito en el juego, lo vamos a hacer tranquilos, ¿verdad? Vamos a decir que Iker es el que está afuera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve el 2 contra 1? Primero, es como un preámbulo al rondo o al monito que llamamos, ¿verdad? Cuando tenemos solo tres jugadores, vamos a tratar de que los dos, que somos mayoría, que somos superioridad, nos movamos por el espacio para generar un pase seguro. Entonces, Iker va a venir, digamos, Iker viene a buscarme a mí en la pelota y yo trato de buscar al otro compañero que está libre. Iker lo va a marcar a él y yo estoy tratando de que está por allá, entonces voy a tratar de moverme. Si él me bloquea acá, voy a tratar de seguir moviendo, voy a ocultar un poco la pelota y voy a tratar de generar pases de derecho o de revés. ¿Qué pasa si Iker entra y roba la pelota? Bueno, al que se la robó ahora es el que pasa a quitar la pelota. Igual, voy a tratar de moverme. Los que son dos tienen que moverse más, porque si no yo los marco a los dos. Puedo utilizar la defensa con dos manos, puedo utilizar la defensa con una mano. Siempre y cuando, tengan que la bola, digamos que me la pasa con cuidado. Si pongo el palo mal, la pelota muy posiblemente vaya a pasar por debajo. Y si pongo el palo con la cara plana, con la cara curva, se va a convertir en una fracción. Entonces, no olvidar que el palo solo tiene una cara para poder jugar. Vamos a hacerlo más rápido. Van a bailarme, ¿verdad? Vamos a ver. Juego. 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 Bien. Ok. Les hablo un poquito de ellos dos. Bernardo Amalek tiene 14 años. Empezó más o menos a andar con un stick en la mano cerca de los 5 años. Entonces quiere decir que ya cumple casi 10 años de andar con un palito de hockey para acá y para allá. Fue seleccionado nacional el año pasado de la selección mayor con 13 años. Y el caso de Iker, pues igual. Iker empezó cerca de los 5 años y medio, 6 años, y ahorita tiene 12 años. Si lo notan, pues el nivel de ellos es bastante bueno para la edad que tienen, pero también es porque ahorita están entrenando 3 veces por semana, tienen entrenamientos para la casa, que pueden desarrollar en el corredor de la casa, tienen un plan de actividad física, un plan de entrenamiento físico también, y esto también es otro de los pluses que normalmente nosotros damos con los diferentes grupos y procesos de la Federación de Hockey, porque ciertamente el juego, si ustedes lo ven, se ve muy entretenido, se ve muy bonito, pero esa posición, esa postura ahí, requiere una preparación física mayor, ¿verdad? Entonces, todo lo que son los trabajos isquiotibiales, glúteos, espalda baja, pues son muy buenos y ayudan muchísimo para que en el desarrollo del juego, pues poco a poco haya un performance todavía muchísimo más alto. De lo que estábamos viendo ahorita, se pueden desarrollar muchísimas actividades. Nosotros siempre proponemos a los entrenadores, sobre todo, que las desarrollen en forma de juegos, de ejercicios, donde los chicos se puedan divertir y donde también sientan que están alcanzando una meta. La idea no es solamente hacer repeticiones y repeticiones sin sentido, sino que tengan la idea de que puedan desarrollar cada actividad y puedan ir sintiendo cómo evolucionan y cómo avanzan. El juego como tal tiene posiciones, como les dije hace un rato, defensivas, donde los jugadores tienen que pasarse mucho la pelota,
tienen tienen posiciones de medio campo donde los jugadores tienen que buscar espacios y tratar de generar opciones de 2 contra 1 y buscar hacia la parte ofensiva. Y obviamente tiene posiciones ofensivas donde los jugadores tienen la obligación de buscar definir. Y esto lo pueden hacer de muchísimas formas. Pero ciertamente una de las formas que más llama la atención son los remates. Que bueno, hoy no lo vamos a desarrollar porque son fundamentos técnicos muy fuertes, donde tiene que colocarse por lo menos un portero o un marco para que puedan hacer el remate. De nuevo les digo, la federación está muy interesada en todas las personas que quieran de una u otra forma aportarle al proyecto, y siempre hemos dicho que si en la comunidad existe algún espacio para trabajar, es solo cuestión de ponerse de acuerdo con nosotros y ver cómo podemos generar algún proyecto interesante y ayudarles a desarrollarse como grupo, como grupito. E incluso siempre decimos que menores de 13 años, normalmente los grupos son mixtos, los trabajamos de esa forma. Ya después de los 13 años, pues sí nos gusta que los chicos estén practicando con los chicos y las chicas estén practicando con las chicas. Y si por ahí de verdad también alguna persona adulta quisiera, o algún grupo de adultos quisieran aprender y saben que tienen algún espacio para hacerlo, pues también es cuestión de comunicarse con nosotros. Yo creo que ahora el mundo no tiene límites con respecto al material, porque la mayoría de los jugadores de nosotros, que ya tienen algunos años, ya ellos compran su propio stick fuera del país y ya no dependen de la federación, de las donaciones que le dan a la federación, etcétera, sino que ya ellos lo hacen. O sea, el mundo ahora es tan fácil que podemos traer un palo que está en Australia o que está en la India o que está en Pakistán y ya utilizarlo acá en menos de 15 días, ¿verdad? Eso es un plus enorme, grandísimo, que hace 10 años cuando empezamos, 12 años, no existía. Entonces, por ahí tratar de invitarlos, a que si están interesados en desarrollar alguna situación de estas, relacionada con el hockey, nos puedan contactar. En las redes sociales estamos como FECO Hockey en Instagram, Federación Costarricense de Hockey en Facebook, y si quieren llamar a un número telefónico, podrían llamar al 8303-3072, y ahí me van a contactar y podríamos ver opciones de desarrollo de este lindo deporte en la zona donde usted vive. Como le digo, si existen en condiciones, y si no, ver qué proyecto más cercano le pueda funcionar. Estamos terminando un año difícil, pero tenemos muchísima ilusión de que el otro año podamos entrar en proyectos diferentes. Incluso acá, en el mismo centro cívico, ya podríamos pensar en que el otro año podríamos tener algo interesante y desarrollar algún proyecto con niños y niñas. Para mí, para los chicos, creo que ha sido un honor haber estado aquí con ustedes, haberles traído ese poquito de información. De verdad que a mí me apasiona mucho compartir información de este tipo. Toda esta situación de crisis nos ha hecho validar muchísimo las redes sociales y lo que es la virtualidad, y creo que también por medio de esta buena herramienta también podríamos tener conexión con alguien que quiera, o con un grupo de chicos que quieran de alguna forma ser motivados. Los chicos, los jugadores de selección sobre todo, les encanta compartir sus experiencias, así que también un acercamiento no solo en la cancha, también podría ser de forma virtual. Con muchísimo gusto lo podríamos plantear por alguna de las plataformas disponibles y desarrollar un proyecto desde ahora, de aquí para lo que viene.